Bendiciones, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Me presento para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Isabel Vargas y me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración, que está en la calle Larrea 98, Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires. Y bueno, como todas las semanas, que mis hermanos también comparten palabra por este espacio y de esta manera. Yo también hoy traigo una palabra para compartir con ustedes, una hermosa palabra de bendición para mi vida y desde ya que va a ser para la de ustedes también, ¿no? Esta palabra se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 20. Está bajo el título de Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Y si bien es un capítulo extenso, yo solamente voy a compartir un solo versículo y voy a leer esta palabra en el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Buen y Santo Espíritu. Y dice así: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Y voy a explicar un poquito el contexto de esta palabra. A partir del versículo 17, tiene un subtítulo este capítulo, que está, como dije anteriormente, con el título de Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Pablo, desde Mileto, hace llamar a los ancianos, ¿no? A Éfeso, y para despedirse de ellos. Él sabía que le quedaba poco tiempo, no poco tiempo, en realidad, que iban a sufrir tribulaciones, persecuciones, que iba a padecer mucho, ¿no? En realidad todavía no iba a partir de este mundo, pero en realidad ya empieza a hablar de su muerte y de su sufrimiento, ¿no? Antes de partir. Y sabe que va a ir a Jerusalén porque él mismo se los dice, ¿no? A los ancianos cuando se reúne con ellos, de que ha tenido, ¿no? Este aviso de parte del Espíritu Santo de que va a sufrir en Jerusalén y sabe que no los va a volver a ver, ¿no? Entonces, este discurso, porque es todo un discurso, es un discurso muy emotivo, donde Pablo se despide de estos ancianos, recuerda todo lo que hizo, lo que trabajó en ese lugar con ellos, en esa iglesia. Y dentro del libro de los Hechos es el primer discurso que se encuentra de Pablo dirigido a todos los cristianos, ¿no? Porque en realidad acá les advierte también, ¿no? Que la iglesia va a pasar por situaciones difíciles, ¿no? Y como va a pasar por esas situaciones, les deja una palabra, les deja un consejo, ¿no? Él los exhorta y bueno, parte de esta exhortación es el versículo 32, el que yo rescaté, ¿no? Que a mí me llamó más la atención, ¿no? Si bien también les habla a los pastores, o mejor dicho, a aquellos que comparto también, ¿no? En el versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Es decir, acá les habla, ¿no? A los obispos, aquellos que fueron puestos, ¿no? Para apacentar, ¿no? Eh, a, para dirigir a su pueblo, ¿no? Para enseñar a su pueblo. Y les dice, ¿no? Donde el Espíritu os ha puesto, ¿no? Siempre destacando en esta iglesia, y esto es lo importante, que la iglesia primitiva era dirigida pura y exclusivamente por la guía del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Era el Espíritu Santo el que guiaba a cada siervo, a cada apóstol, como en este caso el apóstol Pablo, a dónde tenía que dirigirse, qué le iba a pasar. Si era el Espíritu Santo el que le indicaba a dónde ir y a dónde no ir también, porque pasó esto, ¿no? En un momento, en todo lo que pasó Pablo, ¿no? A donde tuvo que ir, a los lugares donde tuvo que ir. Y acá hace por ejemplo, este consejo no lo compartí, pero bueno, si así sé Dios, porque Dios también quiere, ¿no? Que uno lo comparta. Acá le habla a los obispos, ¿no? Que dice, y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿no? Que miren por ellos y por el rebaño. Y esto, si lo llevamos a nuestra vida, al hoy, ¿no? El Señor también nos dice lo mismo, nos advierte, estamos pasando por tiempos difíciles
y quizás no le está hablando solamente a los pastores, a los líderes de la iglesia, está hablando a todo el cuerpo, ¿no? De la iglesia, es el cuerpo. Sabemos que Cristo es la cabeza y la iglesia somos cada uno de nosotros. Y yo creo que acá lo llevo a mi vida y a nuestra vida, ¿no? A lo que estamos viviendo hoy. Y el Señor nos está hablando a nosotros, ¿no? Que nos cuidemos por nosotros mismos y por todos aquellos que en el lugar en donde nos puso. Es decir, que también nos cuidemos unos a los otros, ¿no? Que tengamos unos amor por los otros, ¿no? Eso también me hablaba en mi vida, ¿no? Que podamos, ¿no? Ayudarnos mutuamente, orar los unos por los otros, ver cuando el hermano está necesitando algo, poder enseñarle y ayudarlo con amor, ¿no? Y eso me hablaba a mí también en mi vida, por eso también lo estoy compartiendo. No estaba en mis planes, pero el Señor así lo permite y es porque en estos tiempos tenemos que ver esto, ¿no? Y me habla a mí primeramente, desde ya que a mí primeramente, porque esta palabra la recibí yo en primer lugar, para mi vida, que podamos tener, que pueda tener amor, ¿no? Ayudar con amor a mis hermanos y esto lo habla para todos y lo llevamos a nuestra vida. Nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios y Él dice que no solo quiere oidores, sino que quiere hacedores, ¿no? Y que podamos ayudarnos los unos a los otros, ¿no? En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, porque realmente estamos viviendo tiempos difíciles. Quizás no eran los mismos tiempos acá a los que se refería Pablo, que les advierte que la iglesia iba a pasar por malas situaciones, pero también estamos pasando por malas situaciones, ¿no? Por una situación difícil en el país y en el mundo entero, ¿no? No la misma, pero sí situaciones difíciles. Y el versículo 32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y acá el apóstol Pablo les dice eso también, ¿no? Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Es decir, le encomienda, ¿no? A los hermanos, a Dios, dice, por todo lo que va a pasar, ¿no? Y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Y acá me está hablando de sobreedificar por medio de la palabra. Dice que tiene poder para sobreedificarlos. Está hablando del poder de la palabra, pero el poder de la palabra no es el poder de la palabra en sí misma, sino es el poder del Espíritu Santo a través de la palabra. Sabemos que el Espíritu Santo, y lo sabemos porque así nos enseñan las escrituras, ¿no? Que el Espíritu Santo es aquella persona que cuando Cristo parte a los cielos, Dios envía para ayuda nuestra, ¿no? Es el consolador, es el que nos guía, el que nos restaura, el que nos sana, pero siempre, siempre a través de la palabra. Sabemos que la palabra es viva, es eficaz, es decir, tiene vida, es para ese tiempo y es para este, pero tiene vida y es espíritu, porque es el Espíritu Santo el que obra a través de la palabra en mi vida, sanando las heridas, restaurando la vida, liberándonos, ¿no? Ya sea de vicios, de lo que uno trae, ¿no? De la vieja vida, ¿no? De vivir mal, porque cuando no conocemos a Cristo realmente vivimos mal y nos damos cuenta cuando llegamos y conocemos y decimos por qué. Creo que es la pregunta que todos nos hacemos cuando llegamos y conocemos a Cristo y lo recibimos en nuestro corazón y lo conocemos y decimos, ¿por qué no lo habré conocido antes? Quizás mi vida hubiese sido más fácil, la hubiese llevado de otra manera, porque hubiese tenido quien dirigiera, ¿no? Mis actos y no me hubiese equivocado y no hubiese después hubiese tenido esas consecuencias, ¿no? Esas malas consecuencias de haber decidido mal, de haber hecho mal las cosas. Eh, y es esto, ¿no? Es el Espíritu Santo a través de la palabra el que hace la obra, perdón, en nuestra vida, ¿no? El que cambia y transforma nuestra mente también y nos enseña a vivir de otra manera, ¿no? Pero acá habla de sobreedificaros, dice que tiene poder para sobreedificaros. Y para eso quería compartir otra palabra que se encuentra en Corintios, que tiene que ver también con lo que estamos compartiendo ahora, ¿no? De la edificación, ¿no? Acá. Capítulo 3, versículo 12.
perdón, 10. Voy a compartir a partir del versículo 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, ya como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea el fuego, la probará. Y acá me habla de, de edificar, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Es decir, acá Pablo nos habla que el fundamento, él puso el fundamento, es decir, porque lo llevó, está hablando Pablo también, ¿no? A los corintios, lo llevó a los pies de Cristo, y Jesucristo es el fundamento. Les habla, ¿no? Que Jesucristo es el fundamento, y para nosotros también, que Jesucristo tiene que ser, es y tiene que ser el fundamento de nuestra vida, ¿no? Y dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y nosotros, si nos ponemos a pensar, recibimos la palabra a través de este medio, en una prédica, que gracias a Dios hoy tenemos las prédicas presenciales, ¿no? Podemos ir a la iglesia, podemos recibir esa palabra, sentir la presencia de Dios en ese lugar, a través de estudios bíblicos. Ahí recibimos, ahí es como que se edifica, ¿no? Se edifica la iglesia, y cuando hablamos de edificar la iglesia, es edificarnos cada uno de nosotros, porque nosotros somos iglesia, ¿no? Entonces dice, y otro edifica encima, a eso se refiere, ¿no? El pastor, a través de la prédica, los maestros a través de la enseñanza, pero bueno, edifican. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, y acá vuelve a aparecer esa palabra de sobreedificar. ¿Y qué significa? Y yo lo llevaba a mi vida, y sobreedificar para mí es que, ¿cómo estoy edificando yo? ¿Cómo estoy sobreedificando a partir de lo que escucho en un culto, o a través de la palabra? ¿Y cómo sobreedifico yo en mi vida? ¿Y cómo lo hago? Buscando a Dios en intimidad, en comunión, buscando esa comunión con Dios, buscándolo en oración, buscándolo con la palabra, leyendo su palabra. Eso no quiere decir que uno esté todo el día leyendo. Con un versículo el Señor nos puede hablar tanto, tanto. Yo este versículo, sin ir más lejos, ayer lo recibí, bueno, y seguía dando vueltas en mi cabeza, y cada vez me hablaba y me hablaba más. Es tremendo, porque el Señor, con un versículo, con una palabra sola, Él nos habla, ¿no? Y nos enseña y nos corrige también, ¿no? Y bueno, y acá cuando habla eso de preedificar, yo lo llevaba a mi vida, ¿no? ¿Cómo estoy sobreedificando yo? Y esta es una pregunta que sería bueno que cada uno nos hiciéramos, ¿no? ¿Cómo estamos sobreedificando? Primero, ¿estamos sobreedificando? ¿Buscamos de Dios todos los días en oración? Y si tenemos ese momento de comunión, de buscar la comunión con Él, eso es sobreedificar, ¿no? Y dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nuestro fundamento tiene que ser Jesucristo, es Jesucristo, tiene que ser Jesucristo. ¿Es mi fundamento Jesucristo? ¿O mi fundamento es otro? ¿O estoy poniendo las cosas sobre, no sé, sobre lo que el mundo me dice, lo que el mundo me ofrece, sobre mi pensamiento, sobre lo que yo creo que está bien? ¿Cuál es mi fundamento? Realmente, verdaderamente, yo lo llevaba a esto, ¿no? A reflexionar y a poder cuestionarme a mí misma. ¿Realmente mi fundamento es Jesucristo? ¿Realmente yo todo lo que hago lo pongo a la luz de la palabra? ¿Todo lo consulto con Él? Ese sería, así tendría que ser, si ese es mi fundamento, ¿no? De esta manera tenemos que vivir, si somos hijos de Dios y ponemos como fundamento a Jesucristo en nuestra vida. Y después dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra
la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y estamos hablando de probar, de prueba. Es decir, nosotros vamos a pasar por pruebas, queramos o no, vamos a pasar por pruebas, por situaciones difíciles, que son pruebas, ¿no? Pruebas donde realmente se va a ver si yo edifiqué sobre Jesucristo o no. Y hay otra palabra que habla, ¿no? De edificar en la roca y edificar en la arena. En la arena, edificamos realmente sobre Jesucristo. Estoy parada en la roca, que si pase lo que pase, nada me va a mover. Puedo tambalearme un poco, pero no me voy a caer. Es decir, ahí es cuando mi vida está fundamentada en Jesucristo. O estoy edificando en la arena que cuando viene un viento me tira y ya no me puedo levantar. A eso se refiere, y me hablaba esta palabra, ¿no? De también cuestionarme y preguntarme y reflexionar, ¿realmente estoy edificando en la roca? Porque si yo paso por situaciones, el fuego, es decir, el fuego de la prueba me va a mostrar si yo estoy parada en Cristo o no, ¿no? Y me hablaba de esto, ¿no? De poder buscar más para sobreedificarme, que podamos cada día poder tener esa sed de Dios, de conocerlo más, de querer escuchar más su palabra. Y la otra vez escuchaba a la hermana Gabriela que decía, hermano, yo aconsejo porque yo lo pasé, y yo también lo aconsejo, pero ella tiene más experiencia que yo, desde ella conoce al Señor antes, desde antes que yo, y ha pasado por muchas otras más situaciones, quizá, ¿no? Yo creo que sí. Y ella decía, ¿no? Yo aconsejo, escuchen, vayan a todas las reuniones que puedan, escuchen la palabra, busquen más, porque es el único que nos puede ayudar, nos puede sostener, nos puede mantener, nos puede fortalecer a través de su palabra y por medio del Espíritu Santo que obra a través de la palabra, como lo dije anteriormente. Y yo escuchaba ese consejo y lo llevaba a mi vida, y es verdad, porque es así, a mí me pasó yo de llegar y no parar, y buscar y buscar y buscar, y era lo que a mí en ese momento que difícil que pasé, me iba a sostener, porque si yo no buscaba de Dios y no era Él el único que, y no era Él al único que me iba a sostener, yo no estaría hoy compartiendo esta palabra con ustedes. Y cómo sirve el consejo de los hermanos, ¿no? Y yo, cuando ella aconsejaba esto, lo llevaba en mi vida y me acordaba que a mí me había pasado exactamente lo mismo. Y eso no quiere decir que porque lo hicimos una vez, después no lo tengamos que volver a hacer, no, porque vamos a volver a pasar por situaciones. Y el Señor lo que quiere es que estemos fortalecidos en Él, y para eso tenemos que tener plena comunión con Él. Y para esto mismo tenemos que buscar cada día más de Él, a través de los cultos, a través de la palabra que se comparte, a través de buscar yo misma un mensaje de parte de Dios, a través de la alabanza, a través de la oración. Pero estos tiempos difíciles que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel personal, eh, me hablaba mucho de esto, ¿no? De que podamos sobreedificarnos por medio del poder de la palabra, que es el poder de su Espíritu Santo a través de la palabra, perdón, en nuestras vidas, ¿no? De esto me hablaba la palabra. Qué hermoso que podamos tomar este consejo de parte de Dios, ¿no? Porque es de parte de Dios, no es de parte mía, ni de parte de la hermana Gabriela, ni de parte del pastor, es de parte de Dios, ¿no? Que podamos sobreedificar, que podamos buscar más de Dios a través de su palabra, que podamos dejar que el Espíritu Santo obre a través de su palabra en nuestro corazón, que podamos ser sinceros, íntegros, abrir nuestro corazón. Y si realmente hay algo, y sabemos que hay algo que aún no está sano, o que algo que está ahí guardado, porque muchas veces tenemos cosas guardadas y no sabemos, pero si nosotros tenemos plena comunión con Dios, esa es la ventaja, que el Espíritu Santo a través de la palabra nos revela qué es lo que está mal en nosotros, y Él nos puede ayudar, Él nos puede sanar, nos puede restaurar, nos puede renovar esas fuerzas que necesitamos cada día para seguir caminando. Esta es la palabra que realmente recibí, hermosa palabra, que yo creo que me va a seguir hablando, porque el Señor nos sigue hablando a través de esta palabra, a través de Pablo, eh, pero que la llevamos a nuestra vida, ¿no? Y que podamos
ser hacedores de esta palabra, que podamos sobreedificarnos, ¿no? Por medio de la palabra, por medio del poder del Espíritu Santo a través de la palabra. Y ser hacedores, ¿no? Por sobre todas las cosas, no solamente oidores, hacedores. Y que cuando nos cuesta, bueno, poder pedir esa ayuda del Espíritu Santo, que la tenemos siempre, para que nos ayude a hacer eso que nosotros con nuestras fuerzas no podemos. Pero Él siempre apela a nuestra voluntad. Nosotros tenemos que querer. Él nos ayuda, pero nosotros tenemos que querer y buscar su ayuda para poder seguir caminando, para poder seguir atravesando y pasando, ¿no? Las pruebas que tengamos que pasar, pero tomados de la mano de Dios, ¿no? Sabiendo que cuando pasemos por la prueba vamos a salir triunfantes, ¿no? Porque es el Señor el que nos ayuda, el que nos sostiene. Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza, dice la palabra. Esta es la palabra que quería compartir con ustedes, una palabra de bendición, una palabra de esperanza, de fortaleza, ¿no? Y bueno, si hay alguien ahí detrás que no conoce a este buen Dios de que yo estoy hablando, un Dios que sana, que restaura, que cambia nuestras vidas, que nos enseña a vivir de otra manera, yo lo invito a conocerlo, recibiendo a Cristo en su corazón, repitiendo una breve y sencilla oración que siempre digo que es breve, sencilla, pero que es poderosa si la hacemos creyendo, ¿no? Porque dice la palabra que Dios premia a aquel que le cree, que Él está, que es real, que existe. Entonces, si yo hago esta oración, que pueda hacerla con fe, creyéndole, ¿no? Creyendo a quién estoy recibiendo, que estoy recibiendo a alguien que está vivo y que quiere formar parte de mi vida, que quiere habitar en mí. Así que los invito a repetir esta oración. Amado Señor Jesús, te doy gracias por escuchar tu palabra. Hoy me decido y te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados, que cortes toda maldición generacional, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy me alcancen todas tus bendiciones. Amén. Esta es la oración. Y como siempre digo, aconsejo que sigamos reflexionando a partir de cada palabra que recibimos, que podamos seguir reflexionando, volviéndola a leer, y el Señor siempre nos va a seguir hablando y va a seguir obrando en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Así que bueno, desde ya Dios los bendiga y que tengan una excelente y hermosa semana. Hasta pronto.